Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que, ay, Dios mío, va a hacer que más de uno se quede con la boca abierta. ¿Han oído hablar de Francesca Chillemi y Can Yaman? Pues prepárense porque lo que Francesca ha destapado sobre los fans de Can, y no es lo que ustedes se imaginan, es realmente sorprendente. Si les gusta el chisme jugoso, las historias que nos hacen reflexionar y quieren saber qué se cuece en el mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en este mar de sorpresas, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. Ahora sí, vayamos al grano. Todos conocemos a Can Yaman, ese bombón turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento y, seamos honestos, su físico. Desde que irrumpió en escena, sus novelas se han convertido en un fenómeno y sus fans, bueno, digamos que son apasionados. Muy apasionados. Y de esta pasión, de esta devoción que sus seguidores le profesan, es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, a través de las palabras y las experiencias de la bellísima Francesca Chillemi. Para quienes no la conozcan tan a fondo, Francesca Chillemi es una actriz italiana, una mujer despampanante con una carrera que ha ido creciendo poco a poco, pero con paso firme. La conocimos más de cerca cuando comenzó su relación con Can Yaman. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Imaginen estar en el ojo del huracán, de repente el mundo entero está pendiente de cada uno de tus movimientos, de cada gesto, de cada palabra. Y si además eres la pareja de uno de los hombres más deseados del planeta, la atención se multiplica por 1000. La repentina exposición mediática a la constante escrutinio, la avalancha de comentarios y especulaciones, todo esto es algo que Francesca, al igual que Can, ha tenido que aprender a gestionar. Y es en esta posición, como testigo privilegiado y protagonista de esta dinámica, que ha ofrecido una perspectiva sumamente interesante. Francesca, siendo una mujer inteligente y observadora, ha tenido una perspectiva única para ver cómo funciona el fandom de Can Yaman desde dentro, o al menos, muy cerca. Y no vamos a hablar de ataques o cosas negativas en este vídeo, para nada. Lo que Francesca ha compartido es algo que creo muchos de nosotros, que seguimos a artistas, que tenemos nuestros propios ídolos, podemos llegar a comprender, pero que ella ha sabido articular de una manera que te hace pensar. No se trata de que los fans de Can sean malos, o tóxicos en un sentido general, sino de explorar las sutilezas y las complejidades de una relación fan-ídolo llevada a un extremo de intensidad que puede resultar desafiante. Seamos claros, cuando un artista alcanza un nivel de fama estratosférico como el de Can Yaman, sus fans desarrollan una conexión que va más allá de admirar su trabajo. Se convierte casi en una relación personal, aunque sea unidireccional. Los fans se sienten parte de su vida, invierten emocionalmente en su felicidad, en su éxito. Y eso, en sí mismo, no es malo. Es una manifestación de afecto, de apoyo incondicional. Es la prueba de que Can Yaman ha logrado conectar a un nivel profundo con su audiencia, que ha logrado tocar sus corazones y despertar emociones genuinas. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esa conexión? ¿Qué sucede cuando esa admiración se transforma en algo más, algo que puede llegar a ser abrumador? Esta es la pregunta clave que surge de las reflexiones de Francesca. Francesca ha sido muy clara al respecto en algunas de sus entrevistas recientes. Ella no critica a los fans de Can, en absoluto. Lo que sí hace es describir una realidad que quizás, para los que estamos fuera de esa burbuja de fama, no es tan evidente. Ella ha hablado sobre la intensidad de la devoción que reciben ellos dos, como pareja, por parte de los seguidores de Can. Y lo que dice te sorprenderá porque va más allá de los simples, los amo, o los comentarios bonitos. No se trata solo de aplausos y admiración superficial, sino de una implicación emocional que en ocasiones puede ser difícil de manejar. Francesca ha comentado que a veces esta admiración se manifiesta de formas que la dejan perpleja. Habla de una especie de posesión emocional. Como si los fans sintieran que tienen un derecho sobre Can, y por extensión, sobre quienes comparten su vida. Ella ha relatado anécdotas donde sienten que deben justificar su relación, o donde los fans expresan sus deseos para la vida de Can de una manera tan invasiva, que resulta difícil de procesar. Es como si la vida de Can, y por ende la de su pareja, se hubiera convertido en un guión escrito por miles de personas, cada una con su propia visión de cómo debería ser el desenlace. Por ejemplo, ha mencionado cómo ante cualquier noticia o publicación,
los comentarios se multiplican, y muchos de ellos no son solo de felicitación, sino de expectativa. Como si los fans estuvieran esperando algo específico, una confirmación, una declaración, un movimiento que valide sus propias fantasías o deseos para la pareja. Es como si la vida de Can y Francesca se hubiera convertido, para algunos, en una telenovela en la que ellos son los guionistas, decidiendo el curso de los acontecimientos. Imaginen leer comentarios que no solo expresan alegría por un proyecto nuevo, sino que también dictan con quién debería estar Can, cómo debería ser su vida sentimental, o incluso qué debería comer en su día a día. Esta es la intensidad a la que se refiere Francesca. Lo que Francesca destapa en esencia es la complejidad de ser una figura pública y tener un fandom tan ferviente. No es solo lidiar con la presión mediática, sino también con la presión emocional de personas que, aunque con buenas intenciones, pueden llegar a ser asfixiantes. Ella ha descrito la sensación de que a veces hay una necesidad imperiosa por parte de algunos fans de controlar o dirigir la narrativa de su relación, de dictar cómo deberían ser las cosas, o incluso de expresar decepción si la realidad no se ajusta a sus expectativas. Es como si el rol de fan se transformara en el de un editor de la vida del artista, con la firme creencia de que su opinión es la correcta y que debería ser tenida en cuenta. Imaginen esto: eres una persona con tus propias inseguridades, tus propias alegrías, tus propios miedos. Y de repente eres el centro de atención de miles, de millones de personas, que sienten que te conocen íntimamente, que tienen derecho a opinar sobre tu vida privada, sobre tus decisiones, sobre tus emociones. Es un peso enorme, ¿no creen? Y Francesca, con su sensibilidad, ha sabido ponerle palabras a esa sensación. Ha logrado expresar esa vulnerabilidad que surge cuando la admiración se cruza con la expectativa, cuando el cariño se confunde con el derecho. Ella no busca generar polémica, sino más bien, creo, generar conciencia. Mostrar que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay personas reales viviendo vidas reales. Y que la admiración, cuando se cruza esa línea hacia la posesividad o la expectativa desmedida, puede volverse un obstáculo, incluso para la propia felicidad del artista. Es un llamado a la reflexión sobre la naturaleza de la fama y las relaciones que se establecen en este ámbito. Francesca nos invita a mirar más allá de la imagen pública y a reconocer la humanidad que subyace en cada celebridad. Una de las cosas que más me ha resonado de lo que ha dicho Francesca es cómo, a veces, la línea entre la admiración y la ilusión se difumina para los fans. Se enamoran del personaje, del arquetipo, y les cuesta separar al hombre real de esa imagen idealizada. Y cuando esa imagen choca con la realidad, como es natural que suceda en cualquier relación humana, puede haber frustración, decepción e incluso rechazo. Es el síndrome de la fantasía rota, donde la realidad no cumple con las expectativas creadas en la mente del fan. Can Yaman, con su carisma y la intensidad de sus personajes, es el caldo de cultivo perfecto para estas idealizaciones. Ella ha sugerido que esta intensidad del fandom de Can Yaman no es necesariamente algo negativo en su origen, sino una manifestación de la conexión profunda que ha logrado establecer con su público. Es un indicativo de que Can ha logrado inspirar admiración y afecto a un nivel muy alto. Pero sí apunta a la necesidad de que esa conexión se mantenga en un plano saludable, de admiración y apoyo, sin caer en la invasión o en la demanda de control. Es un equilibrio delicado entre la devoción y el respeto por la individualidad del artista. Lo que Francesca ha destapado, por lo tanto, no es un secreto oscuro ni un escándalo, sino una reflexión sobre la naturaleza de la fama, la devoción de los fans y la importancia de los límites saludables en las relaciones, incluso aquellas que se forjan a través de una pantalla. Es un recordatorio de que, por muy admirado que sea un artista, sigue siendo un ser humano con derecho a su propia vida, a sus propias decisiones y a su propia felicidad, lejos de las expectativas ajenas. Nos invita a ser fans conscientes, respetuosos y a entender que la vida de nuestros ídolos es suya y solo suya. Piénsenlo por un momento. ¿Alguna vez se han sentido así con algún artista que admiran? ¿Han sentido que quieren que su ídolo tome ciertas decisiones o que su vida tome un rumbo específico? Es normal sentir ese apego, esa ilusión, esa empatía. Es parte de la magia de conectar con personajes y con las personas que los interpretan. Pero es importante ser conscientes de que esa ilusión pertenece a uno mismo, y que la vida del artista es suya, y solo suya. La línea divisoria entre el apoyo y la imposición es a menudo más fina de lo que creemos. Francesca Chillemi, con su gracia y su inteligencia,
nos ha regalado una visión muy valiosa de lo que significa estar en la órbita de una estrella de la talla de Can Yaman. No es solo glamour y aplausos, es también lidiar con una dinámica humana compleja, donde la admiración puede llegar a ser un torbellino. Su capacidad para verbalizar estas sensaciones, para compartir estas experiencias de una manera tan elocuente y sin juicios, es realmente admirable. Ha logrado traducir un sentimiento en palabras, un sentimiento que muchos hemos intuido pero pocos hemos podido expresar tan claramente. Así que, para recapitular, Francesca Chillemi ha puesto sobre la mesa una realidad que rodea a Can Yaman y su masivo fandom. No se trata de un destape de escándalos, sino de una revelación sobre la intensidad y, a veces, la complejidad de la conexión que los fans llegan a sentir con sus ídolos. Ha hablado de cómo esta devoción, aunque nacida del afecto, puede manifestarse de formas que se perciben como invasivas, donde hay una expectativa casi de control sobre la vida y las decisiones del artista y su pareja. Es una mirada a la otra cara de la moneda de la fama, una que nos invita a reflexionar sobre los límites saludables entre la admiración y la posesividad. La clave está en entender que la admiración no otorga derechos sobre la vida personal de un artista. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con esta interesante reflexión de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí, y que les haya hecho pensar un poquito. El mundo de las celebridades tiene estas historias que, aunque parezcan lejanas, nos tocan de cerca en nuestra propia forma de relacionarnos con nuestros artistas favoritos. Nos hacen cuestionarnos hasta dónde llega nuestra propia admiración y cómo podemos canalizarla de una manera saludable y respetuosa. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han experimentado algo similar con sus artistas preferidos? ¿Qué opinan de la devoción extrema de algunos fans? ¿Creen que Francesca ha acertado al expresar esta realidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa y enriquece nuestro espacio. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de estas cosas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir disfrutando de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Un abrazo gigante y hasta la próxima.